Bien. Señores, arrancamos con una clase muy, pero muy interesante. Yo sé que le va a servir de mucho, que ustedes se van a ir de aquí con un conocimiento nuevo y se van a ir amando más a Jesús que lo que amaba, que lo que amaban antes. Para los que entraron la primera vez a este grupo, que están por aquí, los que van a ver el video de manera diferida, preguntaban por el grupo, ¿de qué se trata? ¿Qué es esto? Bueno, yo les voy a explicar y luego entro en materia. Rápido. Éxodo, saliendo hacia ti, fue creado con la intención de acompañar a personas que han emprendido en su camino de alma, que han comenzado a elevar su nivel de conciencia y que en el transcurso se encuentra con temas que la religión le explicó de una manera, pero que hoy no le hacen sentido y no encuentran de qué manera es que en realidad se debe aplicar ese tema. Entonces ahí entramos nosotros para, con amor, tratar de explicarle de se conforme a a lo que consideramos como una verdad, cómo es que funcionan las cosas dentro de dentro de este nuevo caminar, dentro de este nuevo nivel de conciencia. Entonces, ¿por qué le puse Éxodo? Y lo voy a compartir públicamente primera vez. Éxodo es ese éxodo que hizo el pueblo de Israel de Egipto. Egipto simboliza estrechez, limitaciones, esclavitud. Nosotros, cuando estábamos atados a una mentalidad religiosa, a un nivel de conciencia muy bajo, éramos esclavos de pensamientos que otros nos inculcaron, no pensamientos propios que nosotros determinamos como verdad. Yanes, sí, puedes compartir. Sí. Etcétera, etcétera. Entonces, nosotros venimos aquí a experimentar un éxodo, a salir de esa esclavitud, de esas limitaciones, dirigido por un faraón con un pensamiento esclavista y llevarnos a la tierra prometida, al camino de nuestra alma en particular, porque cada quien tiene un camino de alma diferente y cada quien va a experimentar esta realidad de manera diferente. Por eso siempre usted va a escuchar de mi boca decir que nadie tiene la verdad absoluta, solamente cada quien tiene ciertos niveles de verdad, trocitos de la verdad. ¿Me entiende? Entonces, esos trocitos, cuando lo compartimos, usted toma lo que le resuena, lo que no lo resuena, no lo satanice, y no lo reciba, pero no lo condene y lo pone a un ladito y coge lo que a usted le resuena y siga su camino, porque de eso se trata este camino. Le puse como, si usted ve en el logo, le puse Éxodo, sal hacia ti. Es por una palabra que Dios le dice a Abraham. Cuando Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, hay una palabra en hebreo que Dios le dice y que le dice lej leja, que significa sal de ti. Es decir, sal de la construcción que tú tienes, que te inculcó tus padres, y emprende un viaje hacia adentro, hacia ti mismo. Eso es lo que significa sal hacia ti, por eso le puse así. Entonces, básicamente saliendo de nuestra mentalidad donde estábamos, emprendiendo el viaje de nuestra alma para encontrarnos con Dios mismo que está dentro de nosotros, que está dentro de nosotros. Pablo le dice a los atenienses en el capítulo 17 del libro de Hechos, le dice que en Él somos, en Él vivimos y en Él nos movemos, porque Él es todo en todo. Entonces, Él puso eternidad dentro de nosotros y el viaje para conocer a Dios está hacia adentro de nosotros, no está hacia afuera. Entonces, con esa intención he creado este grupo. Este grupo tiene una sola regla y es que pregunte, pregunte. Las preguntas son lo que lo van a acercar más a la verdad. Por eso es que a la religión no le gusta que usted pregunte mucho. La religión le molesta cuando usted pregunta. Pero en... Oh, no se escucha. Te pusiste mute. Dios mío. Ahí sí. ¿A dónde me quedé? En que la religión no le gusta que preguntes. Exacto. La religión no le gusta que nosotros preguntemos. Y las preguntas son las que nos van a acercar a la verdad. Entonces, hoy vamos a hablar, hoy vamos a hablar de la figura de Jesús. Yo voy a hacer una pequeña introducción y yo quiero que ustedes hagan preguntas sobre Jesús, porque hay mucho que hablar. Lo primero que quiero decirles sobre Jesús es que la intención de lo que vamos a hablar aquí
Nunca de los nunca he de quitarle méritos a Jesús. Nunca de los nunca. Aquí estamos buscando solamente poner a Jesús en el lugar donde él quería que lo pusieran. No en el lugar que lo puso la religión, sino en el lugar donde él quería que lo pusieran. Nosotros a través de la Biblia vamos a ir navegando, vamos a ir conectando un texto con otro, un hecho con otro, para ver si nos hace sentido lo que le voy a plantear. A ver si hace sentido esa figura de Jesús. Entonces, repito, nunca de los nunca es quitarle méritos a Jesús. Nunca, nunca. Es ponerlo en el lugar correcto. Porque en el lugar que no lo pusieron, hay ciertas contradicciones y como que no cuadra mucho. Y lo vamos a ver más adelante. Entonces, todo lo que usted me escucha hablando de Jesús, que usted entienda que estoy blasfemando, lo estoy minimizando, jamás. No es mi intención. Inclusive, yo le garantizo que luego de esta clase, usted va a tener más interés por conocer la vida de Jesús. Entro en materia. Jesús, el personaje más imponente en la historia de la humanidad. El personaje que su existencia dividió la historia en dos. Hoy tenemos que decir, 2500 años después, debemos decir antes y después de Cristo, obligatoriamente, porque él la dividió. Ahora bien, un personaje de esa magnitud, con esa influencia tan grande, eh, algún poder espiritual en realidad hubo que tener. La gente han blasfemado de asuntos religiosos del pueblo de Israel, de cosas que no se dieron. Ahora, la historia no tiene manera de afirmar, nadie se ha atrevido a afirmar ni siquiera una sola vez que Jesús no existió. Es imposible. Nadie se ha atrevido a sacar una investigación, a demostrar que Jesús no existió. Entonces, es, es incontradecible, no hay manera de decir que Jesús no existió. No hay manera, no existe la posibilidad porque las evidencias son demasiado potentes. Ahora bien, para conocer el personaje de Jesús, debemos entender el contexto donde Jesús nació. Todos sabemos, por lógica, lo que pasa es que a la hora de estudiarlo es que no lo tomamos en cuenta. Por lógica, nosotros sabemos que Jesús, primeramente, nació judío, creció judío y murió siendo judío. Lo primero que usted debe saber para conocer a alguien es sus principios, qué pensaba, cuál era su filosofía. Entonces, nosotros o hemos creído por muchos años que Jesús vino a fundar una religión divorciada de lo que hoy conocemos como judaísmo. Y eso es totalmente falso. Jesús no vino a fundar una religión nueva llamado cristianismo. Jamás, jamás, nunca de los nunca. Jesús era un tipo totalmente nacionalista. Era un hombre que 100% defendía el pueblo de Israel. E inclusive Jesús era judío, de religión judía, rajatabla, para que usted tenga la idea. Jesús era rajatabla, era ortodoxo. Jesús no cogía de esa con sus enseñanzas. Lo que él creía como judío lo tenía muy arraigado. Ahora bien, una de las cosas que debemos entender para conocer un poquito el personaje de Jesús es lo siguiente. Si usted se da cuenta, en el Nuevo Testamento se menciona un grupo religioso, por ejemplo, que gobernaban el templo, que le llamaban los, los, eh, los saduceos. Conocemos los fariseos, que son los dos grupos más conocidos que seguramente usted se va a acordar. Ahora bien, hay otro grupo que le llaman los celotes. Por ejemplo, Pedro era celote. Judas Iscariote era celote. Y había algunos más que seguían Jesús que también era celote. Y había otra línea de pensamiento que eran los esenios. Entonces, ¿qué pasa? Dentro del judaísmo habían 4 líneas de pensamiento: fariseo, saduceo, esenios y celote. Para usted entender qué pensaba Jesús, usted tiene que conocer esos 4 grupos
y también debe conocer las dos corrientes de pensamiento que predominaban en ese momento, que eran dos escuelas de maestros, la escuela de Gilel y la escuela de Shammai. Ustedes recuerdan a Pablo cuando Pablo dice que dice Pablo, yo era judío, judío de judío, criado formado algo así en los pies de Gamaliel. ¿Me entiendes? Gamaliel era uno de los que dirigían el templo y Gilel era abuelo de Gamaliel. Y Pablo se crió enseñando, recibiendo la enseñanza de esa línea de pensamiento de Gilel. Entonces, ¿qué pasa? Esas dos líneas de pensamiento era una muy ortodoxa y otra un poquito más débil. Había una que decía, por ejemplo, si la mujer no cocina bien, dele divorcio. El otro decía, no, así no, tiene que dejarle pasar eso. Había una línea que decía, eh, si una mujer, por ejemplo, la de Gilet decía, si una mujer llega a la boda, a su boda, y está fea, usted no le puede decir que esté linda, porque está hablando mentira, está quebrantando el mandamiento de la Torá. El otro decía, no, aunque esté fea, usted debe decir, pues de cortesía que está linda. Entonces, usted debe conocer esas dos líneas de pensamiento, que eran las que predominaban, y luego los cuatro grupos. ¿Qué sucede? Lo impresionante de Jesús, yo quiero que usted ponga mucha atención con esto, era que aunque Jesús, su línea principal era judía, Jesús no se identificaba 100% con una sola línea de pensamiento. Escuche esto. Hoy la religión critica este tipo de espiritualidad porque tomamos de diferentes espiritualidades para aplicar el principio, como se lo decía al principio. Pero Jesús tomó de las cuatro líneas de pensamiento para él formar lo que él creía. Ejemplo, va un joven y le dice a Jesús, yo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Ah, ama a tu prójimo como a ti mismo. Él le dice, mira, yo cumplo todos los mandamientos desde muy joven. Y Jesús le dice, ok, lo cumple, bien. Ve y da todo lo que tiene a los pobres y ven y sígueme. ¿Qué mandamiento es ese? Solo tengo un mandamiento. Sin embargo, esa filosofía es del grupo religioso que le llamaban los esenios. Los esenios, cuando optaban por seguir esas enseñanzas, vendían todo, le daban todo a los pobres y se iban y se iban para las montañas. Escuche, se iban para las montañas a vivir y a vivir y comían de lo que aparecía. Por ejemplo, Juan, ¿qué comía Juan el Bautista? Langosta y miel silvestre. El tipo vivía en los montes, era un esenio. Era un esenio, Juan el Bautista. Dese cuenta que le hace sentido ahí. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Eh, Jesús tenía de las cuatro líneas de pensamiento, tenía algo. De las dos escuelas, tenía algo. Lo que pasa es que no vamos a entrar mucho en materia en dar esos ejemplos específicos porque no, se nos va a extender muchísimo. Entonces, ¿qué pasa? Lo primero, Jesús era judío, judío, judío y no cogía de esa. Según el judaísmo, inclusive en este tiempo todavía dentro de la línea del judaísmo ortodoxo y ultraortodoxo, se maneja que los gentiles, es decir, los que no son de Israel o los que no creen en la Torá, se consideran impuros, se consideran que no heredarán el cielo, que Dios no está con ellos, a menos que usted se convierta al judaísmo. Ahora bien, usted dirá, pero Jesús no, Jesús es un tipo bacano, un tipo de amor, sí, un tipo de amor, pero escucha el tipo de amor. Viene una mujer sirofenicia que no es del pueblo de Israel y le dice, hey, mi hija está enferma, ¿tú me puedes hacer un milagro? ¿Qué le responde Jesús? No es bueno quitarle la comida de la mesa a los hijos y echársela a los qué, a los perros. Todavía hoy se maneja ese término en el judaísmo ortodoxo, que los gentiles somos perros, literal. Jesús literal le dijo, ustedes son perros, ustedes no le pertenecen esto.
y que ella les responde, aún de la migaja que caen de la mesa comen los perrillos. Y ahí es que Jesús entonces hace milagro, pero Jesús no estaba dispuesto a hacerle milagro. Jesús no le predicaba a gentiles. Escuche bien, escuche bien. Jesús no vino a predicarle a gentiles. Ese es un caso de un gentil. Y vea cómo Jesús lo trató. Pero entonces usted está diciendo que Jesús no era un ser de amor. Sí, era un ser de amor, pero era judío. Y recuerde que era humano. Jesús saca un grupo a predicar y lo manda de dos en dos. Y oye lo que le dice. A casa de gentiles no vayan. Y a ciudad de samaritanos no pisen. ¿Usted sabe lo que está diciendo Jesús? No me le prediquen a gentiles. Si no es del pueblo de Israel, no me le predique. Ese era Jesús. Ese era Jesús. Le estoy citando la Biblia. Le estoy citando la Biblia. En otra ocasión, en otra ocasión, ok, Jesús dice, a camino de samaritano, a casa de gentiles no vaya y a ciudad de samaritano no me pise. Bien, bien. Jesús dice en una ocasión, yo no vine, escuche, si a usted le hace una pregunta, ¿a qué vino Jesús? ¿A predicarle a quién? Jesús mismo la responde. No hay que preguntarle a Pablo, ni a Pedro, a nadie. ¿A quién Jesús vino a predicar? Jesús dice, yo no vine sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Escuche esto. Jesús mismo dice, yo no vine sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y voy a explicar ese texto. Por eso es que es importante conocer la cultura del pueblo de Israel para nosotros entender la figura de Jesús. Que dentro de la religión no pasa eso. Leemos lo que está ahí, interpretamos lo que nos da la gana y creamos una doctrina errada. ¿Qué son las ovejas perdidas de la casa de Israel? Explico. En un momento determinado, un hijo de Salomón, creo que se llamaba Jeroboam, que era el que gobernaba el pueblo de Israel completo. Recuerden que el pueblo de Israel estaba conformado por 12 tribus. Y él gobernaba a Israel completo. Pero hubo un rebú allá atrás, en el Antiguo Testamento, y el pueblo de Israel se dividió. Se dividió en 2 tribus por un lado y 10 tribus por otro. Entonces, se dividieron entre las 2 tribus de un lado, que se llamaba Israel, le llamaban la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Por eso es que en el Nuevo Testamento usted no escucha mencionar ninguna de las otras 10 tribus. Usted escucha a Jesús diciendo, hablando de los judíos, del judaísmo, etcétera, que son de los descendientes de la tribu de Judá, porque Jesús es de la tribu de Judá, todos lo sabemos. Y también la otra tribu que se menciona en el Nuevo Testamento es la tribu de Benjamín, que es la tribu de donde es Pablo, que dice judío, fariseo de fariseo, judío de judío, de la tribu de Benjamín. Son las dos que se mencionan. ¿Qué sucede? ¿Por qué esas dos son las que se mencionan? Porque cuando en el tiempo de Daniel, por ejemplo, en el tiempo de Daniel, el pueblo de Israel completo fue esclavizado para Babilonia, fue llevado esclavo para Babilonia. Cuando logra liberarse de Babilonia, dice Marino, el reino del norte, que era Israel, las 10 tribus, y el reino del sur, que era Judá y Benjamín. Correcto, profesor Marino, gracias. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vienen de Babilonia, que salen, que quedan libres de Babilonia, hay 2 tribus que regresan al pueblo, a la ciudad, ¿verdad? A la locación donde lo que conocemos como Israel, que es la tribu de Benjamín y la tribu de Judá. Se instalan ahí. Se instalan ahí. La mayoría que llegan son de esas 2 tribus. ¿Qué pasa con las 10 tribus? Las 10 tribus se ligan y se casan con mujeres y hombres del pueblo babilónico. Y eso era condenado por la Torá,
condenado por las leyes que Dios le entregó a Moisés, donde le manda a no ligarse con otro pueblo que no sea de ellos mismos y preferiblemente de la misma tribu para que cada una se reprodujera. Ahora bien, cuando esa tribu quieren venir a regresar de nuevo a Israel, ya Judá y Benjamín estaban instaladas. Ellas dicen, no, ustedes son impuros. Ustedes no pueden venir a unirse con nosotros porque ustedes quebrantaron la Torá. Quebrantaron la Torá. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Cuando llegan, no pueden instalarse en Israel. ¿Dónde se instala? En lo que en la Biblia se conoce como Samaria. Samaria o los samaritanos vienen siendo ese pueblo de las 10 tribus de Israel que se ligaron, se contaminaron con otras nacionalidades y fueron impuras. Ahora a usted le va a hacer sentido cuando Jesús está en el estanque, en el pozo, que hay una mujer ahí y la mujer le dice a Jesús, ¿cómo tú siendo judío me dices que te dé de beber? Si samaritanos y judíos no se llevan entre sí. ¿Por qué no se llevan entre sí? Porque los judíos creían que ellos eran impuros. Inclusive, en la religión se maneja que la mujer tenía 5 maridos. Escuche, escuche. Eso es para que usted entienda lo necesario que es conocer el contexto cultural de lo que nosotros estamos estudiando. Usted dice, oh, dile a tu marido que venga. Le dice Jesús a la samaritana. No tengo marido. Jesús le dice, bien has hablado. 4 maridos ha tenido y el que ahora tiene no es tuyo. Ah, es que la mujer tiene 5 maridos. Bien, eso te maneja la religión. Primer error. ¿Usted cree que Jesús, que se supone que él no está de acuerdo con ese tipo de acciones, le va a llamar marido a un amante, a una mujer? Es una contradicción. No le va a llamar marido. 5 maridos ha tenido y el que tiene no es tuyo. Es decir, el marido que tú tienes un marido, no es tuyo, es ajeno. Entonces, ¿qué está pasando? Hay un problema. Jesús no le va a llamar marido a eso. ¿Cuál es el contexto cultural para entender eso? Como ella es del pueblo de Samaria, que son de las 10 tribus dispersas, ¿me entiende? ¿Qué pasa? Cuando vemos la historia, yo tengo ese dato por ahí anotado, ellos adoptaron en el transcurso de los años 4 dioses diferentes. 4 dioses. Tengo hasta el nombre anotado por ahí. No lo voy a buscar, lo tengo fácil, pero no lo voy a anotar para no alargar mucho el video. Luego podemos hablar de eso. 4 dioses diferentes con nombre, época y todo está registrado. Y le dice, 4 maridos has tenido. Son 4 dioses. Te dirá, ¿por cómo dioses, marido? Simple. En ese tiempo, cuando un pueblo adoptaba un dios para adorarlo, un ser divino para adorarlo, se le consideraba que ese pueblo era esposa de ese Dios. Por eso la analogía de Jesús con la iglesia. Que en las bodas del Cordero, ¿me entiendes? Hace sentido porque culturalmente era normal que se planteara que un Dios era el marido de un pueblo que le servía a ese Dios. Entonces dice, y el que tienes ahora no es tuyo. ¿Cuál es el marido que tenía? Los dioses del Imperio Romano. Recuerde que en ese momento el Imperio Romano estaba gobernando Israel, toda esa zona. Y ellos implantaron su dioses, sus cosas, y eso dice, ese Dios que no es tuyo. Si usted se da cuenta en esa narrativa de ahí del pozo de Jesús y la mujer samaritana, la conversación como que cambia y como que no tiene sentido cuando luego que le dice que 4 maridos ha tenido y que tiene no es tuyo, le dice, la mujer samaritana le dice, ustedes dicen que en este monte se debe adorar. Ok, pero estamos hablando de marido y tú me estás hablando ahora de adoración. ¿Qué tiene que ver? Tiene mucho que ver, porque no estamos hablando de marido literal, estamos hablando de dioses. Y como estamos hablando de dioses, es lógico que yo te hable de marido de un pronto y te hable de adoración. Y Jesús le responde, llegará la hora que ni en este mundo, ustedes adoran lo que no conocen, nosotros, ahí se va la discusión, ¿verdad?
Entonces, habla de adoración, porque están hablando de dioses. Entonces, dése cuenta como solo un texto, la interpretación de un texto, le abre un panorama amplio de lo que está sucediendo en el contexto. Ahora entiende cuando Jesús dice, cuando Jesús dice, yo no vine sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Quién es la casa de Israel? Las 10 tribus que están dispersas. Jesús viene a armar un plan de esas 10 tribus para ver cómo vuelve y la junta con las 2 tribus. Por eso dice en el monte, dice, en uno de los montes, oh Israel, ¿cuántas veces quise juntarte como las gallinas juntan su polluelo? ¿Por qué juntarlo? Israel no está ahí. No, es que habían 10 tribus dispersas y había que juntarlo. Pablo, explicando la doctrina de la función que hace Cristo, Pablo hace una analogía, creo que en Romanos capítulo 9, si no me equivoco, hace una analogía como Dios trata a través de Jesucristo, que es el mediador, de dos pueblos a ser uno. Los dos pueblos, que de dos pueblos, dice la Biblia, Dios quiere hacer uno o hizo uno, no está hablando de judíos y de gentiles. Está hablando de las 2 tribus de Israel de un lado y de las 10 del otro. De esos 2 hizo uno. Ahora, ¿dónde entramos nosotros los gentiles? Simple. La Biblia habla, Pablo hace una analogía de un árbol, que Dios lo desgaja y no injerta. Y ahí somos los gentiles, para que seamos partícipes de la rica savia del olivo natural, porque nosotros éramos olivo silvestre. ¿Me entiendes? No pertenecíamos al olivo natural. Dios mío, la cámara me está jugando sucio. Ok. Nosotros éramos olivo silvestre. Vamos para allá. Pero por medio de Jesús, que de los dos pueblos hizo uno, nos injertó dentro de esa transición que hubo del cristianismo, ¿verdad? Una de las cosas que les decía ahorita era que el Imperio Romano trató a diestra y siniestra de separar al pueblo de Israel del cristianismo. Eso fue a careperro, como decimos los dominicanos. ¿Qué pasa? Comenzó a implementar doctrinas que, que trataban de alejar al pueblo de Israel, a dividir el pueblo de Israel con esta nueva línea de pensamiento que le llamó cristianismo. Y por ejemplo, hay una doctrina que le llaman la doctrina de, ¿cuál es el término? Que dice que Dios desechó a Israel y acogió a la iglesia. Tiene un nombre esa teoría que menciona. Que Dios desechó a Israel y que por eso ahora la iglesia. Eso es mentira. Desplazamiento. Exactamente, correcto, gracias. Esa doctrina de desplazamiento, exactamente. Que ya no es Israel, que ahora es la iglesia. No puede, es imposible. Es imposible, porque a nosotros nos injertaron a través del sacrificio de Jesucristo, y que vamos para allá a hablar de eso. Entonces, si no entendemos el contexto cultural de Israel, no vamos a entender quién es la figura de Jesús. Otro dato que quiero hablar, no quiero abundar ahí, hay mucha tela que cortar, no quiero abundar ahí, quiero pasar a la siguiente información. Lo siguiente es el Mesías, Jesús el Mesías. Le tengo noticia. La figura de Jesús se presta para toda la línea de pensamiento a vida y por haber. Vuelvo y repito. Jesús fue un personaje pero tan potente y tan trascendente que Jesús cabe en cualquier religión casi. Por su comportamiento. Porque Jesús, aunque era judío, aunque era ortodoxo, su línea de pensamiento no era 100% a una sola línea, sino que de varias él tomó, con la que él resonó y la aplicó. Por ejemplo,
Jesús hace una analogía y dice que hay un hombre que iba por el camino y vinieron unos asaltantes, lo golpearon, le robaron y pasó y venía uno de un sacerdote y le pasó por el lado y no pasó nada. Vino otro y lo miró y no hizo nada, pero vino un samaritano y lo agarró, lo limpió, lo llevó al mesón, le pagó, dijo, mire, etcétera, etcétera. ¿Quién lo llevó? Un samaritano. Jesús está poniendo un ejemplo de una persona que no va con el pueblo de Israel, que son enemigos, y por eso él pone ese ejemplo. Por eso pone un samaritano, por ese conflicto que había entre ellos. Y entonces le dice a los discípulos, ¿quién, quién fue que lo hizo bien? ¿Quién es su prójimo? Y por ahí comienza a enseñarle. Entonces le da una enseñanza. En el judaísmo, si no eras judío, tú no, tenías no era obligado tú ayudarlo. No era obligado. Eso es lo que se manejaba en el judaísmo. Pero la línea de pensamiento de Jesús no era judaísmo nada más. Jesús tomaba de todas, aunque sí, su fuerte era el judaísmo, pero sí tomaba de todas porque recuerden que el motor o la intención de Jesús siempre fue el amor. Siempre fue el amor. En ninguna parte del mundo usted va a encontrar a un maestro diciendo al que al que le dé una bofetada en una mejilla, póngale la otra. Eso no existe. Jesús fue el único que se atrevió a decir eso. Eso nadie lo cumple. Eso es imposible. Eso es casi imposible, para no decir imposible. Porque no es fácil. Porque fue un nivel de amor demasiado potente que él expresó. Demasiado potente. Entonces, Jesús se presta para cualquier nivel, para cualquier línea de pensamiento. Por eso, el evangélico rajatabla agarra la Biblia, agarra la figura de Jesús y la pone en una posición. Ahora, el último allá, con el pensamiento y el conocimiento más elevado, le pone una función de Jesús, porque él se presta para cualquier tipo de función, porque la obra que hizo fue demasiado potente. Ahora bien, Jesús el Mesías. Para nosotros entender qué es un Mesías, no podemos preguntarle a un evangélico qué es un Mesías, ni a un católico, ni a un adventista, ni a un testigo de Jehová. Nosotros, para saber a qué se refería la Biblia con la figura de un Mesías, hay que preguntarle a judíos. Y el concepto mesiánico no nació cuando Jesús nació o cuando Jesús salió a predicar. El concepto mesiánico venía desde el Antiguo Testamento, desde antes de Jesús nacer. Ahora bien, ¿cuál era el contexto del Mesías? ¿Por qué la Biblia habla del Mesías como un salvador? ¿Salvarme de qué? Bien, el contexto que se maneja dentro de las religiones con la salvación es que el Mesías viene a salvarnos del pecado. Eso es lo que se maneja, punto. Viene a salvarnos del pecado. Ok. Aquí hay un tranque un poquito incómodo, un poquito raro. Y es el siguiente. ¿Cuál es el plan de Dios para supuestamente, entre comillas, salvarnos a nosotros? El plan de Dios, Dios pone el árbol en el huerto del Edén, lo pone en el medio, nosotros pecamos, no ejecuta un plan de salvación inmediatamente, espera todo este tiempo, inclusive manda el Mesías, no completa la obra porque de que tiene que venir de nuevo y entre más tiempo pasa, más gente se va para el infierno, más gente se pierde. Eso es un caos, eso es un caos. Por eso no hace mucho sentido cuando usted lo ve de esa manera el plan de salvación de Jesús, porque esa no es la salvación que Jesús vino a hacer con nosotros. Sí, vino a una salvación, pero ahora voy a explicar. Cuando usted estudia el concepto de Mesías, recuerde, el pueblo de Israel siempre vivió perseguido. El pueblo de Israel siempre vivió en guerra. El pueblo de Israel lo podemos catalogar como, como un nivel de conciencia, como unos seres despiertos que operan en una dimensión más elevada que el resto de la humanidad. Para que usted tenga una idea, judíos ahora mismo son alrededor de entre 11 o 12 millones de judíos. Ellos representan el 0,02% de la población mundial. Escuche, el 0,02% de la población mundial. Sin embargo, ese mismo pueblo es el dueño económico
de más del 50% de la economía mundial le pertenece a judíos. Más del 50% de la economía mundial le pertenecen a judíos. Como un pueblo con el 0.02% tiene esa gran influencia en lo económico. Y no solamente en lo económico, por ejemplo, en los premios Nobel, que son premios que se le dan a personas que inventan, crean algo en beneficio al mundo, a la población mundial. Ellos tienen el 22% de los premios Nobel de la población mundial completa. El 22%. A ellos nada más lo supera Estados Unidos, que son más de 300 millones de estadounidenses. Y ellos solamente son 11. Y le lleva 2 o 3 premios Nobel. Para que usted tenga la idea. Así de potente es ese pueblo. Por ellos tener esa elección y Dios elegirlo con un plan específico. Por ende, el resto del mundo, los que no tienen un nivel de conciencia alineado, los que no vibran como el pueblo de Israel, lo persiguen. Y por eso constantemente ha estado en guerra. Ahora bien, antes de, durante el Imperio Romano, Israel estaba gobernado por el Imperio Romano totalmente. Ellos lo único que lograron fue un acuerdo con el pueblo de Israel. Israel con ellos. Se metieron a fuerza de armas de un ejército grandísimo, lo gobiernan. Años antes par de cientos de años antes de Jesucristo. Lo único que Israel puede negociar con ellos y hacen prácticamente una especie de paz es que el pueblo de Israel les dice, mire, no se metan con el templo y con nuestro asunto de adorar a Dios, porque ahí se verá que nos vamos a matar. Ahí se verá. Eso fue literal. Literal. Esa conversación se dio literal. No se metan con nuestros asuntos religiosos, hagan lo que les dé la gana. A nosotros no nos interesa nada. Nos interesa solamente el templo y que adoremos a Dios. Ustedes pueden hacer lo que sea con todo lo otro. Y nosotros no lo vamos a molestar. ¿Qué pasa? Un pueblo manso tenían ese solo problema. El pueblo romano se dio cuenta de que ellos eran capaces de lo que sea si le topaban a ese templo. Le dice el pueblo romano, está bien, adoren a Dios. No hay problema, no nos metemos con eso. Ustedes nos pagan nuestro impuesto, nosotros somos los que gobernamos aquí, ustedes resuelven. Bien, ese fue el acuerdo que se hizo. Ahora bien, había una parte del pueblo de Israel que no estaba de acuerdo con esa gente, con el pueblo romano, con el imperio romano. No estaba de acuerdo, porque ellos estaban siendo esclavos, explotados con los impuestos. Se dice que Israel pagaba alrededor del 40% de los ingresos. Que usted se ganaba 10 denarios y usted tenía que pagarle 40 al pueblo de Israel. Escuche, de 10. Ya usted se imagina algo loquísimo. El pueblo de Israel estaba dentro de esa esclavitud, de esa presión social. ¿Qué es lo que el pueblo de Israel necesitaba? Un salvador. Alguien que lo sacara de esa opresión. Alguien con la misma sagacidad, con el mismo potencial, el mismo espíritu. ¿De quién? Del rey David. ¿Entiende? ¿Qué pasa? Antes de Jesús declararse o salir a la luz, escuche este dato. Antes de Jesús, 70 años antes de Jesús nacer, hasta que Jesús nace, se levantaron 23 hombres haciéndose llamar el Mesías de Israel. Antes de Jesús nacer, 70 años antes de Jesús nacer, hasta que Jesús nace, se levantaron 23 hombres diciendo que eran el Mesías de Israel. Pero no el Mesías que venía a salvarnos de nuestro pecado. No, era el Mesías que venía a salvarnos de la opresión del pueblo de Israel. Wandy, ¿me puede citar la Biblia? Voy. Cuando Pedro, en el capítulo 3, si no recuerdo, si mal no recuerdo, del libro de Hechos, Pedro dice en la Biblia que Pedro y Juan van a orar a las 3 de la tarde al templo. Cuando va llegando, van subiendo por el pórtico de Salomón y hay un ciego, un cojo, que está pidiendo limosna y le dice, no tengo plata ni oro, lo que tengo todo. Se arma un rebú cuando Pedro hace milagro. Se arma un rebú, agarran a Pedro y a Juan, lo convocan ante los sacerdotes, ante el concilio,
del templo en ese momento, y le dice, no quiero que ustedes prediquen de Jesús, que patatín, le prohíben. Bien, bien. Lo sacan y hay un hombre que se pone de pie, que es Gamaliel. Gamaliel. Y le dice a los del Sanedrín, a los que gobernaban el templo, le dicen, señores, escuche esto, le dice, en una ocasión se levantó alguien, un tal Teudas, diciendo que era alguien. Lo siguió un grupo de personas, Teudas murió y se dispersaron. Luego se levantó alguien llamado Judas. Lo siguieron como 200 hombres. Judas murió y los 200 que le seguían se dispersaron. Ustedes han leído eso en la Biblia. Y Gamaliel dice, estos hombres que están predicando que ese es Jesús, si no es de Dios, le va a pasar lo mismo que a los otros. Está citando dos mesías anteriores, Teudas y Judas. Y dice, si ese no es de Dios, le va a pasar lo mismo a esta gente, déjenlo tranquilo. Ahora, si es de Dios, nadie lo va a detener. Vamos a dejarlo tranquilo, no sea que nosotros estemos peleando con el mismo Dios. Oiga, qué tremendo. Pero ahí él cita dos mesías antes de Jesús. Cuando se levanta este otro que arma la revuelta, ¿recuerdan las cuatro líneas de pensamiento que había? Fariseo, saduceo, celote y esenio. Pedro era celote, se lo mencioné, y Judas Iscariote también era celote. Esa era la gente, lo más rebusero que había, porque eran como de la clase baja, eran medio, como le dicen, violentos, no tenían mucha educación, eran del burgo y andaban armados. Por eso es que usted ve que Pedro, cuando van a buscar a Jesús en el Monte de los Olivos, que lo van a meter preso, Pedro saca la espada y le mocha la oreja a un guardia. Pedro era celote. Jesús en un momento le dice, hey, preparen espada. Pero ven acá, mijo, y tú no es un ser de amor. No, es que aquí se ve muy rebú. Busquen espada, prepárense porque ya casi. Señores, era un asunto político lo que se estaba moviendo en ese momento. No era para salvar el alma de nadie. No eran los pecados de nadie. ¿Qué sucede? Vean este escenario. Jesús, imagínese usted, el Mesías tiene un tiempo aquí, muere, resucita y se va para el cielo. ¿Qué pregunta usted le haría? Si Jesús le dice, me voy, tiene una pregunta para hacerme. Pregúntame lo que tú quieras. ¿Qué usted le va a preguntar? Algo relacionado con su salvación, algo espiritual. ¿Verdad que sí? Dime, ¿qué hago para parecerme a ti? Cuéntame, yo quiero algo así, algo espiritual. Es lo lógico. Ustedes saben qué pregunta le hacen a Jesús. ¿Cuál fue la única pregunta que se registra en la Biblia que le hicieron a Jesús antes de subir al cielo? La pregunta es la siguiente, usted la va a recordar. ¿Cuándo vas a establecer el reino de Israel? Le está haciendo una pregunta política. Eso no tiene nada que ver con salvación. No tiene nada que ver con salvación. Es una pregunta política. Porque a ellos lo que le interesa es que el Mesías restablezca el reino de Israel y lo saque de la esclavitud del pueblo romano. Es lo único. Recuerda a la mujer que va donde Jesús y le dice, Señor, cuando tú estés en tu reino, siéntame uno de los hijos míos a la derecha y otro a la izquierda. Toda la religión creímos que era en el cielo que ella estaba hablando. Señores, esa mujer no sabe lo que es el cielo. Allá arriba no hay derecha ni hay izquierda, no hay arriba ni abajo. Eso no existe allá arriba. Porque eso es un plano espiritual. Cuando nosotros decimos que Dios está allá arriba, es nuestra mente que tiene locación. Allá no hay locación. Allá no hay arriba ni abajo. Cuando la Biblia dice que Jesús está a la diestra del Padre, habla de otra cosa. No habla de un lugar, porque ya no existe izquierda ni derecha, arriba y abajo, afuera o adentro. Ya no existe eso. La mujer lo que le está tratando de conseguir a sus dos hijos es un cargo político. Es un cargo político. En ningún momento es salvación. En ningún momento.
en ningún momento. Ahora bien, ese es el concepto de Mesías. Ahora, ¿qué pasa? Hay un detalle. Y aquí entra la parte espiritual de la figura de Jesús. Escuche. Salvarnos, Jesús murió por nuestros pecados. Sí, yo lo creo. Pero mire de qué manera. Creer, como nos enseñó la religión, que primero tengo un pecado del cual yo no soy responsable, nos enseña la religión, de que el pecado de Adán. Le tengo noticia, eso no existe, pecado original. Eso es otro tema. Pero estamos aquí en este grupo para aprender todo eso. Así que tranquilo que al paso no vamos empapando. Eso no existe de que pecado original, eso es mentira. No existe. Pero la religión nos vende que nosotros debemos pagar la consecuencia de lo que otro pecó. No, pero tú también pecaste. Sí, porque el otro pecó primero y vine con un cuerpo corruptible. Entonces tuve, pequé. Eso no está. Eso no es así. No es así. No es así. ¿Qué es lo que Jesús viene? Primero, Dios le entrega al pueblo de Israel lo que conocemos como la Torá, el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento se lo entrega, miren, vivan conforme a eso, tengan. Bien. Israel no puede cumplirlo, no lo hace bien, no lo hace bien. Mandan a Jesús y dice, hey, le entregué los planos de una casa para construir una casa, se lo entregué, que es la Torá, para que construyan una casa. No supieron construirla con los planos. ¿Qué hacemos? Ok, vamos a mandar a alguien para allá abajo que lleve los planos y que construya una casa para que ahora no solamente tengan los planos, sino tengan una casa como ejemplo y como modelo para ellos hacer las casas de ellos. Y ahí entra la figura de Jesús. Y Jesús viene ahora con los planos, que son los principios espirituales, y viene él a construir una casa, a construir su vida, su caminar, su posición, sus acciones, todo anclado desde el amor. Y ahora cumpliendo con los planos, ahora construye su vida, construye la casa perfecta conforme a los planos que se le había entregado antes. Y ahora tenemos no solamente los planos, sino un modelo perfecto para nosotros hacerlo así. Pero ese modelo perfecto le iba a pasar todo eso que le pasó. Por eso no era fácil coger su puesto. Cuando Jesús dice, cuando la Biblia dice que él tomó nuestro lugar en la cruz. Escuche esto, escuche. Cuando la Biblia dice que él tomó nuestro lugar en la cruz, era porque nosotros individualmente debíamos pasar eso. El ejemplo no debió ser él. Él se ofreció a ser el ejemplo. Era nosotros que teníamos esa responsabilidad, cada uno individual, de comportarnos como él se comportó y que nos pasara lo que él pasó. Pero él se ofreció, él, a ponerse de ejemplo para enseñarnos a nosotros cómo vivir. Él es el modelo. Él es la casa construida con los planos perfectos, y construyó una casa perfecta, su vida perfecta. Y él cogió nuestro lugar. Éramos nosotros o somos nosotros que debemos comportarnos así. Nosotros debemos ser el ejemplo y no lo somos. Y él tomó el lugar que nos correspondía a nosotros. Por eso los latigazos los debimos coger nosotros, no él. Y él tomó nuestro lugar. Él tomó nuestro lugar y nos mostró cómo es que se vive aquí. Pero él no tenía que hacer eso. Lo hizo ¿por qué? Por amor. Y dio la vida en rescate de muchos. Él se ofreció, se puso de ejemplo, sufrió, lo humillaron. ¿Por causa de qué? Sí, de nuestro pecado, de nuestros errores. Él tuvo que venirse de modelo.
para él servirle a quién, a muchos, ¿de qué? De ejemplo, de ejemplo. Eso fue lo que vino a hacer. Él vino a ser ejemplo de nosotros. Cuando él dice, hubo un texto, no sé si fue Joel que lo escribió hoy, que dice, nadie viene al Padre, nadie va al Padre si no es por mí. Hay una Biblia que dice, nadie viene al Padre, pero hay una que me gusta más, que dice, nadie va al Padre si no es por mí. Y ese. Wandy, ¿qué tú me vas a decir ahí? Simple. Es simple. Como él es el ejemplo, él está hablando de él, como individuo, y que tú tienes que comportarte como él. Ahora, nadie puede llegar al Padre si no es por sí mismo. Él está diciendo, yo como Jesús, no puede, nadie puede ir al Padre. Yo no puedo ir al Padre si no es por mí mismo, sino una introspección para adentro, sino a través de mi ser, porque yo soy chispa de Dios, porque yo tengo eternidad por dentro. Usted no puede conectar con el Padre, sino a través de usted mismo. Eso es lo que él está diciendo. No es que tenemos que ir donde Él para luego entonces nosotros conectarnos con el Padre. No, tiene méritos. Claro, Él tiene méritos porque fue el que se puso de ejemplo. El tipo es el final de los muñequitos. El tipo es el final. El final. El tipo es un ser sobrenatural. Pero hay otro detalle. No es Dios. No puede ser Dios. Dentro del concepto judío mesiánico, el Mesías no puede ser Dios, nunca es catalogado como Dios. Por ende, el pueblo de Israel, un judío nunca lo va a ver como Dios. Nunca lo va a ver como Dios. Nunca. Nunca de los nunca lo va a ver como Dios. Nunca. No es Dios. Varón, explícalo por la Biblia. Él dijo en una ocasión, antes que Abraham fuese, yo soy. Sí, todos éramos antes que Abraham. Todos. Porque la Biblia dice por cuanto pecaron están destituidos del reino. Y yo expliqué eso creo en la otra clase. Para a ti destituirte, primero tú tienes que estar constituido. Y parece que tú estabas constituido y luego te destituyeron. La Biblia dice que el cuerpo va al polvo, quien lo dio, y el espíritu vuelve a Dios. Es decir, que parece que estábamos allá porque volvimos. O vamos a volver. No dice va a Dios, sino vuelve. Es decir, que estábamos. Entonces, no solamente Jesús era antes que Abraham, sino nosotros también. Entonces, es lógico. Ok, ¿cómo Jesús, si es Dios, nos va a decir a nosotros que vivamos la vida que Él vivió? Ah, tú como Dios, yo como humano. Eso es injusto. Es injusto. Es injusto. No pudo vencer como Dios. No, no, es que no hay manera. Tú no me puedes exigir a mí que yo viva la vida que tú viviste cuando tú eres Dios y yo soy humano. Yo soy humano. Entonces, está en la cruz y dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿A quién le está hablando? Le está hablando el Padre. Pablo dice que a nuestro Jesucristo, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo así? Pablo lo divide. Lo que pasa es que el tipo vivió una vida tan perfecta que es el ejemplo. Hay que mencionarlo. Por eso es válido que Pablo lo mencione. Es válido porque el tipo es un ejemplo. Otro ejemplo fácil. Todos recuerdan este texto bíblico que nos enseñaron en la iglesia. Jesús dijo, si creen cosas mayores que las que yo hice, ustedes harán en mi nombre. ¿Sí o no? Ok. ¿Quién tiene aquí la capacidad de hacer algo más grande que lo que Dios hace? Si Jesús es Dios, entonces, ¿tenemos la capacidad de hacer algo más grande que lo que Dios hace? ¿O está raro? Entiendo, escuchen. Duré 11 años siendo cristiano evangélico. Full.
no de los que iban los domingos, los que estaban los 7 días de la semana metidos en la iglesia. Predicador, evangelista, ya usted sabe, de esos que brincaban, patada voladora, voceaban, yo hablo en lengua, señor, usted me escucha un día hablando en lengua, no, no se pongan raros. Ah, yo sí, yo creo que se habla en lengua. ¿Me entiende? Lo que pasa es que ya no vivimos desde la emoción, de la emoción. A veces voy yo en mi carro y me tiro mi lengua con mi música, todo lo que da ahí, así que tranquilo, no, preocúpese, yo creo. Ahora bien, yo era de eso. Yo entiendo que tú escuchar un concepto diferente de Jesús, de que me decían, es un poco chocante. Esto que yo le estoy explicando, no crea que a mí me lo explicaron así en una hora, yo lo entendí. Es fuerte, porque me están hablando del tipo que yo vengo cantándole, adorándole, lo que sea, que patatín. Yo vengo con ese tipo en la cabeza, predicando en esquina de la calle con un micrófono. Espérate, así no, llévame suave. Yo no entiendo, yo no quiero que usted lo asimile de una vez. Inclusive, si usted entiende que todo lo que estoy hablando no le resuena y usted no está de acuerdo conmigo, no se preocupe, usted no tiene que estar de acuerdo. Usted no va para el infierno por eso. Usted no está mal por eso. Son niveles de verdad. Entonces, ¿qué pasa? Jesús es eso. Es un modelo perfecto para seguir. Es un tipo que vino a mostrarnos a carne viva cómo vivir desde el amor. Desde el amor. Esa fue su filosofía. Amor y punto. Amor y punto. Pero vamos a colocarlo donde va. Porque Él no quiere que lo veamos como un Dios. Es como un humano. El mismo escritor del libro de Hebreo dice, no tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca con nosotros, porque Él vivió lo que nosotros vivimos. Él fue tentado en todo. La Biblia dice que Dios no puede ser tentado. Y Pablo dice que Él fue tentado en todo. Entonces hay contradicciones, porque no fue Dios. Y le voy a dar un dato. Yo le dije que la figura de Jesús se presta para cualquier nivel de pensamiento, alto, bajo, lo que sea, porque el tipo es el final. No hay otro tipo que ha pisado la tierra como ese es mi concepto. Yo creo, escuche, usted ha escuchado hablar del mundo espiritual. El mundo espiritual, eso allá arriba. Nosotros no tenemos acceso al Padre directamente. Está el Padre, la Biblia dice que Él habita en luz inaccesible. Inclusive, yo impartí 2 clases hace como 2 meses. Fue una clase de pago donde yo di 2 temas. Hablé del árbol de la vida y el otro tema era quién es Dios. Y ahí hablo un poquito de esta. Las clases están por ahí. Vamos a ver cómo lo hacemos para darle acceso a eso a ustedes. La Biblia dice que el Padre, que Dios, habita en luz inaccesible. Nadie la ha visto jamás. Luego del Padre, el Padre crea lo que conocemos como eternidad. Y dice el libro de los Salmos que Él habita la eternidad, es decir, que la eternidad habita dentro del Padre. Dentro de esa eternidad hay que crear el universo y hace esa creación. Hay otra teoría un poco más compleja que es posible que más adelante la compartamos, pero vamos a simplificarla. Esa eternidad que está dentro del Padre, porque el Padre lo llena todo en todo, está el universo y luego está lo que conocemos como creación, ¿verdad? Yo soy de lo que creo que esa eternidad que el Padre creó, que esa eternidad que el Padre creó, Jesús es parte de esa eternidad. Es una chispa especial de esa eternidad. No es un alma común. Eso es un nivel. Eso de viéndolo desde una óptica. En pocas palabras, esa eternidad completa, se cogió un fragmento de esa eternidad y se le puso en el cuerpo de Jesús. Y se creó la figura de Jesús con esa eternidad dentro. Y hay un texto en 1 Corintios 15 que yo creo que lo compartí en la otra clase. Lo voy a compartir de nuevo. Déjame buscarlo aquí brevemente. 1 Corintios
15, creo que 15:18, si no mal recuerdo. Ay, padre. Ok. 1 Corintios 15. Ok, 15, 27. 27 usted dijo. Sí, 27. Lo voy a leer para lo que yo lo leí en la otra clase, pero quiero leerlo ahora de nuevo. Dice, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, hablando de Cristo, debajo de los pies de Jesús, de Cristo, de esa figura. Y cuando dice que todas las cosas le han sido sujetas a él, claramente se actúa al que le sujetó a él todas las cosas. Es decir, el Padre le sujetó todas las cosas a él, menos el Padre mismo, lógicamente. Y dice, pero luego que todas las cosas le estén sujetas a Jesús, entonces también el Hijo mismo que al Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todo. En pocas palabras, ahorita esta realidad pasa, nos conectamos con el mundo espiritual y ese mundo espiritual se recoge y vuelve y se sujeta al Padre, para que Dios sea todo en todo. Por eso yo digo desde un nivel que ese mundo espiritual, de ahí se sacó una esencia para la figura de Jesús. Hay otro nivel todavía más elevado, donde ponen a Jesús en otro nivel, que eso puede ser que lo veamos en la segunda parte de la clase del juego, que vamos a hablar cuando terminemos de eso. Entonces, señores, ¿qué le digo? Jesús, tipo de amor, de admirar, es mi ídolo. El tipo, yo lo analizo, yo lo estudio y el tipo es el final. Pero vamos a ponerlo en el lugar que es. Vamos a ponerlo en el lugar que es. Vamos a ponerlo en el lugar que es. Hay un texto, con esto voy a concluir para que ustedes hagan sus preguntas. Cuando la Biblia dice que Jesús está a la diestra del Padre, a la derecha, ¿verdad que sí? No habla de lugar literal, porque allá arriba, como le explicaba ahorita, no hay derecha, no hay izquierda, no hay arriba, no hay abajo. Mire qué pasa. La diestra, el lado derecho, se ha determinado hace varios años que nuestro cerebro está dividido en dos: el hemisferio izquierdo, el hemisferio derecho. En el hemisferio izquierdo, la ciencia ha determinado que ahí es donde se guardan toda la información de todas las vivencias y todas las cosas que hemos aprendido. Ahí es que se guarda en el izquierdo. Ahora, en el derecho, ellos dicen que ahí está la intuición. Se dice, yo lo creo 100%. Cuando usted dice, Dios me habló, o yo tuve una visión, o yo tuve un sueño, yo creo, estoy seguro, la ciencia también lo afirma. Donde se recibe esa información, lo que se activa es el lado derecho, el lado de la intuición. De ese lado es que usted dice, Dios me habló, es por ahí que usted lo recibe. El lado derecho representa la conexión con Dios. Cuando Jesús dice, cuando la Biblia dice que Él está a la diestra del Padre, el lado derecho, representa la intuición, la conexión perfecta. Por eso dice, la Biblia, usted escucha la Biblia que dice, y que la diestra del Padre me sostuvo, y que la diestra de Dios, la derecha, la intuición. Ejemplo, los discípulos están pescando. No atrapan nada. Jesús llega. ¿Qué pasó? No hay nada. ¿Qué hacemos? Eso dice, yo quiero que tiren la red. ¿De qué lado la red? Nati, ¿de qué lado la red? A la derecha. ¿Me entiendes? Va a haber un juicio allá arriba. Un juicio. A los de la izquierda lo echan para un lado, pero a los de la derecha le dijeron, entren al gozo de tu Señor. ¿A los de la qué? Derecha. Jesús está crucificado y hay dos crucificados a los lados de él. ¿Cuál es el que se salva? El de la derecha.
intuición. Por eso la derecha, la diestra del Padre, no es un lugar. Representa la conexión perfecta. El tipo estaba conectado. El tipo 100% con el Padre. El tipo lo que pedía se le hacía. Va a resucitar a Lázaro y dice, Padre, yo no oro. Yo sé que tú siempre me escuchas. Yo oro para que ellos crean que tú me enviaste, para la confirmación de ellos, pero yo sé que tú siempre me escuchas. Tú y yo estamos conectados. Él mismo dijo, yo no hablo nada si no lo oigo del Padre. Conexión. Lo que manifestó era imposible decir que no tiene una conexión perfecta. Es imposible. Imposible. Entonces, eso significa la diestra. Señores, preguntas, preguntas, preguntas. Levanten sus manos, vamos a ir respondiendo. Levanten sus manos. Dice Janet que lo que no entendemos ahora lo entendemos después. Así mismo, Janet. Kilmara, haga su pregunta. Ajá. Ok, entendiendo todo lo que acaba de explicar, entonces, eh, ¿a qué se le llama pecado desde, desde el tema de las escuelas y los grupos? O sea, para cómo Jesús unifica el significado de pecado teniendo teniendo estas dos líneas y los grupos. ¿Me explico? ¿Cómo Jesús, cómo Ajá, Jesús, cómo Jesús interpreta entonces el pecado. O sea, ¿qué era pecado para Jesús, sabiendo que él tiene varias, o sea, está tratando de unir todas las líneas de la enseñanza según las escuelas? bien, bien, bien. Mire qué pasa. Recuerden, recuerden que Jesús eh, le hablaba a una multitud y le hablaba a una multitud. ¿Qué pasa? En esa multitud habían personas con diferentes niveles de conciencia. Él siempre tenía que sacar a relucir un lenguaje universal o que la mayoría de personas lo pudieran entender. Por eso, ustedes ven las parábolas del sembrador, del rico, eh, ejemplo del burgo, de lo que ellos vivían. Jesús no se iba muy profundo. Jesús no se iba profundo hablando. Hay que escudriñar muy minuciosamente para entender la profundidad de Jesús. Ahora bien, ahora bien, sí, él tenía un grupo selecto de que él le hablaba misterio. ¿Quiénes son los que escriben de Jesús? Los que están de afuera viendo. Ellos solamente pueden escribir lo que Jesús le está dando al público en general, que es una comida a un nivel que ellos pueden digerir. Sin embargo, cuando viene un evento un poquito más profundo, Jesús agarra a tres de ellos y se lo lleva solo. Lo que pasa es que como no tenemos escrito de Jesús, no sabemos con detalle todas las profundidades y todos los misterios que Jesús les revelaba a ellos. Sin embargo, hubieron algunas cositas que se le escapó y hoy las recibimos. Y le voy a dar un ejemplo, Kilmara. Jesús dice, agarra tres, creo que era Pedro, Jacobo y Juan. Jacobo era hermano de Jesús, literal, hermano de Jesús. Y se lo lleva para un monte. Y la Biblia tiene como subtítulo el monte de la transfiguración. ¿Quién se le aparece ahí? Elías y Moisés. Escucha, escuchen.
se le aparece Elías y Moisés. Pedro dice inclusive, Señor, hacemos una cabañita aquí, una vainita para ti, para Moisés. Está tranquilo, mío, estamos revelando un misterio. Nosotros, ¿me entiendes? Era potente, pero lo sacó a ellos aparte. El grupo entero no podía ver eso, porque ya eso era otro nivel, muy fuerte. Por ende, solo ellos tres vieron eso. Vieron literal a Moisés y a Elías. ¿Puedo decir algo para ayudar también con esa respuesta, Claro basado que en mi sí, conocimiento? claro que sí, claro que sí. Según mi entendimiento, para mí, creo que está en Primera de Juan, si no me equivoco, donde dice que pecado es infringir la ley. So, esa es la respuesta más básica que le puedo dar a ella para que ella pueda entender. Jesús no venció ni rompió ninguna ley. So, lo más básico, porque hay más profundidad, pero lo más básico de poder responder que es pecado era infringir la ley que dio el Es- Altísimo, exacto. Ahora de acuerdo a me los voy a ir niveles que tengas, exacto. sí, ahora me voy a ir más profundo. Ya entendemos que Ilmara, para aterrizar en la respuesta, ya entendemos que hay diferentes niveles de conciencia, por ende Jesús le hablaba con diferentes niveles a cada uno. Por eso vemos ese monte tan potente, la experiencia que hay, etcétera. Ahora bien, asimismo, Jesús no podía hablar todo deliberadamente. Ahora Pablo se le zafa un cachito, se le zafa algo y dice que todo me es lícito, pero no todo conviene. ¿Qué es todo? Cuando me dice todo me es lícito, es decir, todo me es permitido, ¿qué es todo? ¿Qué hay fuera de todo? Nada, porque todo Nada. es todo. Ok, todo es lícito. Ahora, no todo conviene, pero está bien. La Biblia dice, cuando habla de los frutos del Espíritu, y los desglosa, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre, etcétera, etcétera. Dice que para tales, para los que caminan en el Espíritu, no hay que, Anet, no hay ley Ley, para eso tampoco. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que hay un nivel de conciencia que nada es pecado, nada. Ahora bien, entonces, ¿qué es pecado? Le voy a dar una definición muy, pero muy elevada de qué es pecado. Si usted no la agarró, quédese con lo que usted tiene, con el concepto que usted tiene y se le respeta, pero le voy a dar una muy elevada. Pecado es todo lo que te aleja de Dios, todo lo que te produce miedo, todo lo que produce miedo te aleja de Dios y todo lo que te aleja de Dios es lo que se le considera pecado. Simple, Ok, simple. ahora te pregunto, son los 10 mandamientos como tal, que fueron escritos por el dedo de Dios. Si tú incumples alguno de ellos, eso es pecar. Por Dentro ejemplo, de un nivel, dentro de un matar, nivel de conciencia, sí. Mira lo que por tú ejemplo, dices. me refiero a, por ejemplo, matar, robar. O sea, estos son vibraciones muy bajas y eso te aleja de las vibraciones que estás cerca de Dios. Porque cuando Bien, tú matas a alguien, a menos que no sea por defensa propia, digo yo, porque si alguien se va a meter con mi familia, yo no lo voy a pensar 2 veces, yo te voy a disparar. claro. Y en mi conciencia yo no estoy pecando, porque yo estoy defendiendo a mi familia. Por eso depende del nivel en el que estés. No es que todo, pero según mi entendimiento, todo lo que él escribió con su dedo es por amor a él. Todo lo que tú no haces a ese favor, estás alejándote de él. Sí, yo te entiendo perfectamente. Te entiendo perfectamente. Pero eso es un nivel. Por eso, en Y ese nivel. es correcto. Es Ok, correcto. Ahora, yo me voy a ir un poquito más arriba. yes. Mira lo que tú citas. Tú citas que los 10 mandamientos se escribieron con el dedo de Dios. Vuelvo y Se repito, yo creo en mi se dice. Biblia, yo leo mi Biblia, creo que la Biblia tiene un nivel de verdad bueno, yo estoy citando la Biblia, yo no estoy citando el Corán.
Estamos Exacto. navegando en la Biblia. Ajá. Pero vuelvo y repito, yo coloco la Biblia, trato de colocarla en el lugar correcto. Cuando tú me dices que eso fue escrito con el dedo de Dios, te tengo malas noticias, Según nos enseñan, o sea, según nos enseñan. porque, exacto, según te enseña la religión como tal. Miren, miren, cuando usted estudia la cultura sumeria, si usted busca en internet quiénes son los sumerios y los escritos encontrados en Sumeria. Sumeria es un pueblo antiguo, miles de años más antiguos que el pueblo de Israel, miles de años más antiguo. En los escritos sumerios se encontraron, por ejemplo, unos asuntos con unos mandamientos muy parecidos a los 10 mandamientos. Se encontraron unos escritos con una historia de un supuesto diluvio y de que alguien construyó una barca Una grandísima. barca. Ujú. Entonces, automáticamente tú dices, espérate, aquí hay un maco. ¿Cómo coloco esto? Es muy cierto. Entonces, lo único que me queda decir es que eso que usted expresa de los 10 mandamientos es un nivel de verdad. Yo no estoy invalidando eso en ningún momento, dése cuenta. No lo No, estoy sino invalidando. sabemos que hay más profundidad en ¿Me cuanto. entiende? Yo lo que me Claro estoy que yendo sí. un poquito más arriba. Yes. Ahora, usted y yo lo que vamos a hacer es que vamos a navegar en el nivel que nosotros nos sentimos con el que resonamos, entendiendo que siempre va a haber un nivel superior y siempre va a haber un nivel menor. ¿Por qué debo entender eso? Porque cuando escuche algo que no entienda, aunque no lo acepte, No es que esté no, mal. no lo descalifico exactamente. Exacto. Cuando veo uno menor, tampoco lo descalifico. Lo entiendo Tampoco. de esa manera y eso va a hacer que vivamos más feliz. Que tú lo quieres entender así. Total. Amén. Gloria a Dios por eso. Total. Lo Entonces, entiendo. exacto. Entonces, ¿qué pasa? Hay un nivel donde si no te causa miedo, no es pecado. Y tú dirás, entonces vamos a vivir el libertinaje haciendo y deshaciendo lo que sea. No, lo que pasa es que tú llegas a ese punto y cuando tú llegas a ese punto es porque tú maduraste de tal manera que aunque tú te sientas con la libertad de hacer lo que tú quieras, tú no lo haces. No lo haces. Amén. ¿Por Así es. qué? Porque tú eres un ser de luz. De luz. Recuerde que hay dos reinos, el reino de la tiniebla y el reino de la luz. La Biblia dice que Dios creó el impío para el día malo. El impío tiene una función aquí, ser tiniebla. Dice, yo formo la tiniebla y yo creo la luz. Dice Dios. Ujú. ¿Quién ha dicho que que sucedió algo que el Señor no lo mandó? De la boca del Altísimo no sale lo bueno y lo malo. Solamente es la dinámica de esto que le llamamos juego. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Cuando Dios te llama para el bando de la luz, ¿tú sabes con quién tú te va a identificar? Es con Jesús. Y aunque sí fallamos, y aunque sí cometemos errores dentro de lo que conocemos, lo que es fallar y ese tipo de cosas, sucede algo. Y es que nosotros no lo vamos a hacer con libertinaje, porque queremos ser luz. Le digo la verdad, ahora mismo yo no tengo ningún beneficio con estar con ustedes aquí enseñándolo. ¿Ustedes han pagado algo por esta clase? No, ahorita van a aparecer unas clases que sean de pago, claro que sí, no les voy a decir que no. Pero ahora mismo yo no estoy ganando nada. Y yo lo estoy haciendo con un amor y un deseo, ¿verdad? ¿Usted sabe por qué? Porque yo quiero ser luz. Hoy había un juego buenísimo entre Yankee y Boston. Yo soy enfermo con la pelota. Y veo dónde estoy aquí. Porque yo amo ser luz. Porque yo puedo estar haciendo otra cosa y estar aquí. Entonces, cuando tú eres luz, tú vas a hacer todo lo que sea para tú brillar más, para tú iluminar a los demás. Ahora bien, con este punto cierro, cierro ese punto con esto. A la persona que estaba hablando, se me olvidó el nombre. Estaba por ahí. Escucha algo. Cuando Dios le dice a Moisés que vaya donde el faraón para
para que deje al pueblo. Moisés va para allá y dice la Biblia literal que Dios le endureció el corazón del faraón para que no dejara ir el pueblo. Cuando el faraón no dejó ir al pueblo, se le contó como pecado. ¿Fue pecado eso, Kilmara? ¿Por qué? No, no fue pecado. Ok, pero fue algo malo. Te lo voy a poner más fácil. Ujú, Dice en el libro de Crónica que David va a pelear y dice que Dios incita a David para que cense el pueblo. David censa el pueblo, Dios manda un ángel, comienza a muchar cabeza el ángel y mató 70,000 hombres. Pero fue Dios. ujú. Yo no lo iba a decir, pero voy a tener que decirlo. Los pecados que usted ha cometido no son pecados. Están bajo la voluntad de Dios. Lo que pasa, lo que pasa es que en esta realidad es dual. Tenemos la concepción de malo y de bueno. Porque, ok, acuérdese de un pecado que usted cometió. Usted sabe que fue pecado, que no hay manera de que nadie le diga que no está mal. Acuérdese, tú comentamos, acuérdese, póngalo en su mente ahora mismo. ¿Qué le hace pensar a usted que así como David, como Dios incitó a David para que censara el pueblo y pecara, y al faraón le endureció el corazón, no se lo endureció a usted porque usted cometiera eso? ¿Qué le hace a usted pensar? Que no es así, que no fue igual. Ay, Andy, una preguntita. Dale. Entonces, basado en eso, en lo que tú estás diciendo, automáticamente el libre albedrío queda anulado y entonces nosotros vivimos bajo un determinismo. O sea, estamos como marionetas. O sea, Dios no está Sí, usando, ¿sí o no? escucha. El libre albedrío es una falsa, de la falsa, de la falsa, de la falsa más grande que existe. Usted y yo no tenemos libre albedrío. No tenemos. A usted no ponen un iPhone y un Samsung. De que mira, ve con el dinero. ¿Cuál es que tú quieres? No, yo quiero un iPhone. No, a mí me gustan los Samsung. Y le hacen creer que usted está eligiendo. Pero a usted y a mí nos ponen a elegir cosas sencillas que no influyen en el funcionamiento de esta realidad. Señores, ¿cuánto pecado usted ha cometido que usted no lo quiere cometer? Que usted dice, no, 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 ¡pran! Y lo hace. La Biblia dice, ¿quién ha resistido su voluntad? ¿Quién? Lo que pasa, Pérez, usted lo puede entender aquí. Ahora, integrarlo no es fácil. Porque yo lo estoy explicando muy lindo a ustedes, pero no crea que a mí me tomó 3 días entender. Lo que pasa es que esto es un camino, uno se va ejercitando. A Eso, mí, eso es verdad, Wandy, porque hay incluso, perdóname que te interrumpí, sí, sí, también no hay hay problema. en esa parte, ahí te doy la razón, porque no sé en dónde que dice, que creo que es Pablo, que dice, lo malo que no quiero hacer, eso hago, y lo bueno que quiero hacer, no lo hago, algo así. Exacto, exacto. Un pleito tenía Mm, Pablo. No Un sé rebú. dónde queda hasta eso. Si un psiquiatra analiza a Pablo y Pablo dice eso, lo cataloga como esquizofrénico, literal. Pero una lucha que tiene, es una lucha. Entonces, ¿qué pasa? Ese libre albedrío, eso lo vamos a explicar en otra clase, viene por ahí esa clase. Vamos a explicar el libre albedrío. Si quiere, anótelo, que eso lo vamos a hablar y lo vamos a especificar. Es más simple el concepto de libre albedrío de lo que usted cree. Ahora, es muy, muy complejo de aplicarlo. Es simple de explicar, pero difícil de aplicar, pero no imposible. Ya. No imposible. Inclusive, a mí me han ofrecido ganarme dinero ilícito en momentos que yo necesito el dinero. Pero ¿por qué yo no lo hago? Porque eso no está en mí. Porque mi camino de alma no está a cometer ese delito. No lo está. Por ende, cuando me lo ofrecen,
no me causa nada. Sin embargo, otros, sin ofrecérselo, lo sale a buscar. Y eso pasa. Entonces, el libre albedrío lo vamos a ver, que yo le voy a explicar más adelante en qué clase lo vamos a ver cuando terminemos de las preguntas. ¿Quién más tiene preguntas? Aquí en el chat dice, se fue Anet que lo puso. Juan, donde dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no la podéis llevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él mismo guiará toda verdad, porque Él no lo hará por su propia cuenta. Exacto. Hay cosas que ahora mismo estamos preparados. Aquí estamos soltando algunos datos que son potentes. No me crea, pero le voy a decir algo. Hay muchos de los que están aquí que esto le está resonando. Y no es que le esté resonando, ni usted lo esté entendiendo. Le voy a explicar algo más potente. Usted lo está recordando, porque ya usted lo sabía. Su alma lo sabía. Yo vengo aquí no a enseñarle nada nuevo. Yo vengo aquí a recordarle. Dice Elías Matos, Wandy, ¿y usted qué piensa de los milagros? Los milagros existen. Claro que sí. Los milagros existen. Yo creo en los milagros. Se pueden suceder milagros. Ahora bien, ¿dónde es que ahora yo coloco los milagros? Simple. Los milagros es un acontecimiento sobrenatural en un momento específico. Yo no puedo ponerme a orar para que aparezca dinero en la cuenta de banco. Yo primero tengo que levantarme, bajarme a trabajar y si Dios quiere ponerme dinero en la cuenta de banco, Él tiene la capacidad. Y yo creo que sí. Y yo creo en los milagros, y sí. Pero ¿qué pasa? Porque ese es lo que sucede, señores. Escuche, el concepto de Mesías, el Salvador exterior para nuestra vida, para nuestra alma, no han hecho personas inútiles que nos sentamos a esperar que otros resuelvan nuestro problema cuando somos nosotros mismos. Inútiles. No, yo soy responsable de mis actos. Yo voy a trabajar en pro de mi crecimiento espiritual. Porque es fácil tú odiar. Es fácil tú odiar y fajarte a orar y decir, Señor, perdóname que sí, ve y pídele perdón a que tú ofendiste. No, tú no le pides perdón. ¿Tú sabes por qué tú no le pides perdón? Porque en ti hay algo que se llama ego. En ti hay unas carencias dentro. Te producen un ego y tú te sientes que muy humillado a la hora de pedir perdón por un desequilibrio que tú tienes en tu alma. Entonces, mira qué pasa. Tú estás orando para, para pedir perdón y no sucede porque no funciona así. Funciona tú trabajando dentro de ti, tú mismo, trabajando dentro de ti, sanar, te liberas, tu ego baja y tú pides perdón sin problema. No, queremos a Jesús que vaya y pida perdón por nosotros. Sí, sí es fácil. Sí, sí es fácil. No, yo voy a orar. Todos mis problemas se resuelven orando. No, no todos los problemas se resuelven orando. No todos los problemas. Es otro tema que tengo ahí engavetado. Oración versus meditación. Y día que usted escuche eso, usted va a dejar de orar. Inclusive, aquí hay un testimonio de Nati. Que de Nati, vamos a hacer una meditación. Nati decía que quería aprender a meditar. No sabía, había escuchado la meditación. Digo, Nati, vamos a hacer una llamada para yo explicarte. Nati, de dos meditaciones, la que hicimos en vivo, ella y yo, más otra que hizo, usted le pregunta a ella y ella no había conseguido eso en todo el tiempo que ella tiene orando, en dos meditaciones. Y yo, Nati, cuando aprenda a meditar, te va a gustar más meditar que orar. Porque orar es hablar y que venga. Meditar es tú encontrarte tú mismo y fajarte tú a trabajar con tus oscuridades. Que a nadie le gusta ver las oscuridades de uno mismo. Por eso es que nos enojamos. Que la verdad, que nos diga la verdad duele, sí, eso es lo que pasa. Porque lastima nuestro ego. Pero toda esa clase vienen por ahí. Y vamos a trabajar todo eso. Así que, si ustedes me permiten, nosotros vamos a crecer juntos. Y yo estoy dispuesto a compartir todo lo que yo he aprendido hasta ahora y lo que voy aprendiendo en el camino para que sigamos creciendo. Entonces, no necesitamos una necesidad de afuera que venga y nos resuelva. Somos nosotros mismos. Nos acomodamos, ¿me entienden?
Dice Fredrickson, dices que no tomaste el dinero ilícito porque no va contigo, pero por otro lado dice que cometemos errores, pecados, que no queremos. Me parece contradictorio. Fredrickson, me encanta ese tipo de preguntas y ese tipo de análisis. Usted lo que me está diciendo con esa pregunta es que usted está pensando. Escuche, sinceramente lo digo. Usted me está queriendo decir que usted está analizando cada palabra que yo digo y la está procesando. Usted no se está tragando todo lo que yo le digo. Y eso es bueno. La diferencia es que si es un pastor que usted le dice eso, se quilla y se molesta. Pero aquí estamos para crecer y yo le voy a responder. Mira qué pasa. Mira qué pasa. Aunque en mi mente, en mi conciencia de Wandy ahora mismo, no existe lo malo ni lo bueno, sino que todo es perfecto. Lógicamente, eso es desde un nivel allá arriba, muy alto. ¿Me entiendes? A ser muy alto, a ser muy alto, no está en este plano. Ese concepto de yo saberlo solamente me sirve, escuchen, solamente me sirve para entender esta realidad, no para justificar mis acciones. Entender de que no existe bueno ni malo no me sirven o no lo debo utilizar para yo hacer y deshacer justificándome con eso, sino para cuando suceda algo, ya sea yo que lo haga o otro, yo tener una comprensión de la realidad y de lo que está sucediendo y que no me afecte interiormente. Por ende, como está allá arriba y yo vivo aquí abajo, donde la mayoría tenemos la mente dual y entendemos que hay algo malo y hay algo bueno, yo tengo que jugar este juego aquí de que hay algo malo y algo bueno. Por ende, cuando yo voy a un supermercado, yo no puedo salir corriendo con la compra sin pagar. Yo pago. ¿Tú sabes por qué? Porque dentro de ese contexto de ellos en esta tierra, si yo me llevo la compra, lo que compré sin pagar, es malo y tengo mi consecuencia aquí abajo, aunque en mi mente no. Por ende, como yo vivo aquí, yo tengo que llamarle bueno y llamarle malo, porque entonces es una locura. Entonces, no parece una contradicción y tú tienes razón. Y yo me alegro por tu observación. Estás pensando y qué bueno. Y ese tipo de preguntas, sí, y de cuestionantes que a mí me gusta que me hagan. ¿Me entiendes? Porque eso te hace a ti sabio y me hace a mí pensar dos veces antes de hablar. Y eso es lo que yo trato, para que el mensaje salga bacano. Entonces, eso es lo que pasa, Fredrickson, que, que yo vivo aquí. Yo vivo aquí y yo tengo pactos morales con los demás. Por ejemplo, yo tengo mi madre, que la amo mi madre, está viva, gracias a Dios. Si yo le digo una palabra grosera a mi mamá, en mi mente no es pecado, sería perfecto, pero yo no lo hago porque yo tengo un pacto moral con ella. Yo vivo aquí con ella, dentro, ¿verdad? De nuestra realidad, donde sí existe lo bueno, donde sí tenemos la percepción de lo bueno y lo malo, aunque en el nivel alto no exista. Por ende, tengo que hablar aquí abajo de bueno y malo. Ok, es una pregunta fuerte. Mira lo que él pregunta ahora. Entonces, ¿qué función tiene la culpa? La culpa es miedo a consecuencia. Y el miedo te aleja a Dios. Y ahí es que viene el pecado. Oye, ¿qué pregunta tú hiciste? Me está gustando. Entonces, ¿qué función tiene la culpa? Exacto, exacto. Vuelvo y repito. Mira para que tú veas cómo todo encaja, Fredrickson. Te decía que entender que nada es pecado no es para justificar mis acciones aquí abajo, sino no es para justificar mis acciones, sino para entender lo que sucede aquí abajo. Por ende, cuando yo cometo algo, que lo he cometido dentro de este nivel de conciencia, he cometido cosas que yo sé que dentro de esta realidad se le llama malo,
Entonces, mira qué pasa. A yo entenderlo, ya que lo cometí, a yo entenderlo, lo traigo y digo, hey, lo cometí, pero espérate, que la culpa no me invada, porque debió pasar así, porque Dios es perfecto. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? A quien yo dañé o le fallé, yo voy y le pido disculpa, le pido perdón, trato de enmendarlo, trato de enmendarlo. Y después que trate de enmendarlo, me perdone o no me perdone, y eso es problema de esa persona, ya yo lo hice de corazón. Ahora, en mi mente, yo tengo que trabajarle en mi ser que la culpa no me invada, porque la culpa es miedo y el miedo me aleja de Dios. Entonces, mira cómo lo integré. No pasé por alto el pecado que cometí dentro de esta realidad. Pedí perdón porque estoy en esta realidad. Ahora, pero uso ese conocimiento para que la culpa no me invada. Dañé a alguien, por ende, afecté sus emociones. Por ende, aunque yo entienda que no es pecado, yo quiero ser luz y yo voy a tratar de no repetirlo, porque está influenciando de manera negativa a alguien más. No sé si te expliqué ahí o si me entendiste. Por eso el miedo hizo que Adán y Eva se condenaran. Exacto. Date cuenta, lo primero, que ellos sienten. Adán, ¿qué pasó? ¿Dónde está? Tuve miedo y me escondí. Miedo. Primera de Corintios, creo que 9, algo así. Hace un listado de los que no heredarán el reino. Dice, ni los cobardes, de primero. En Apocalipsis 21-22 también menciona que los cobardes no heredarán. ¿Me entiendes? Job dice, lo que yo temía me ha sobrevenido. Ese es otro tema. Ese es otro tema. Entonces, ahí que viene el detalle. Fredrickson, me gusta tu pregunta y son muy coherentes y me gusta que pregunte así. Si entiende que hay una contradicción, dímela, que eso es parte de crecer. Alguien más comentó algo, dijo, a mí me pasó el domingo con la culpa. Yo no fui a la iglesia, me quedé acostada y me venía un sentimiento de culpa y dije, no, te equivocas, yo no me lo merezco. Exacto, exacto. Señores, escuchen esto, tomando en cuenta ese comentario de la culpa. Dos cosas. Primera, hay un video en YouTube, luego de que termine esta clase yo lo voy a enviar, que yo hice con Ezequiel, que se llama La Culpa, y hablé un poquito de eso. Ahora bien, para los que entraron la primera vez, nosotros aquí a esta clase, la primera clase que dimos se llama El Juego. Está en YouTube, está privada, pero en YouTube si yo le mando el link usted puede entrar. Yo se la voy a mandar, la de la culpa, y le voy a mandar la clase del juego para los nuevos que entraron. La próxima semana vamos a dar la parte 2 del juego. Dentro de esa parte 2 vamos a tocar algunos puntos potentes. ¿Cuáles puntos vamos a tocar? Como el libre albedrío dentro del juego. Vamos a tocar ese punto. Entre unos cuantos puntos más. Fredrickson, yo creo que tú no estabas en la primera clase. Te voy a mandar las clases al grupo. Tú las ves, te actualizas y te preparas para la próxima semana para la otra clase. Y prepara preguntas bacanas, sí. Te hago esa pregunta porque lucho con la culpa. Sí, sí, sí. Te voy a mandar el video de la culpa para que lo veas, para que entiendas el nivel. Eso de la culpa, eso se sana y tú puedes ser libre. Te lo digo por experiencia propia, porque yo también vengo de ahí. Yo también vengo de ahí y es muy potente. Joel pregunta, Wandy, ¿tú crees en la resurrección real de Jesús? Porque los judíos ortodoxos no creen, incluso aún habiendo testigos oculares que dan fe y testimonio de ese evento. Mi, mi concepto personal, yo, yo creo que Jesús resucitó, yo, en este momento. Mañana puedo cambiar, o pasado, qué sé yo.
porque yo no estoy estático en una creencia. Yo estoy en constante evolución. El Dios infinito está constantemente experimentándose a través de nosotros. Si me detuve en un pensamiento, detuve el plan infinito de Dios. Ahora mismo el Wandy de hoy, 1 de octubre de 2025, cree que Jesús resucitó al tercer día. Yo lo creo. Dice Janet, ¿cómo sanamos la culpa? Janet, la culpa, para sanar la culpa, primero tenemos que irnos para atrás a ver qué originó esa culpa. Posiblemente no, sí o sí debemos viajar eh, a nuestro niño interior, revisar las edades para allá atrás. Yo hice una meditación con Nati, que está ahí, y visitamos algunas edades de ella, la de 7, recuerdo que la de 6 años y medio, 7, la de 13, la de 26, eh, una locura lo que pasó ahí. Entonces, para eso, Janet, hay que hacer ese tipo de meditaciones así. Señores, si alguien tiene alguna pregunta, déjenmela saber. Voy a comentar esto. Señores, mire, le voy a mandar los videos a tu orden, Janet. Le voy a mandar unos videos. Yo estoy preparando una serie de clases organizada, sistematizada, es decir, con un orden donde usted pueda conectar una clase con otra y su conocimiento usted pueda irlo estructurando. Quiero ver cómo esa clase sí va a tener un costo porque son varias clases. No sé cuántas clases son, pero va a ser algo bien chulo, bien dinámico. Va a durar como un mes y medio. Pero esas clases van a ser potentes. Muy, pero muy potentes. Mientras tanto, vamos a ir dando estas clases. La próxima semana venimos con el juego, la parte 2, y vamos a ver qué vamos, eh, qué vamos aprendiendo en el camino y qué clase vamos a poder dar. Señores, pregunten por el grupo. Me encanta que me pregunten porque me encanta responder. Yo vine para esto, esta realidad. Pregunten. Me encantó la pregunta de Fredrickson. Me encantaron porque esa pregunta así como que agresiva. A mí me encanta. ¿Me entiendes? Aquí no andamos corriendo, aquí andamos buscando la vuelta. Y de que me equivoqué y metí la pata, lo voy a decir porque yo soy humano. Yo soy humano. Pero me encanta esa pregunta porque eso me dice que hay gente despierta, que no se creen todos los cuentos que le dicen. No se crea ni el cuento mío. Investigue usted y mire a ver si le hace sentido y avance. Señores, si no hay más preguntas, le envío los videos por ahí. Esta clase está grabada. Yo mañana la subo a YouTube, le envío el link y usted va a tener acceso a su clase cuantas veces usted quiera. Señores, los amo mucho, los quiero. Espero que sigan creciendo, que sigan expandiendo su vasija. Y recuerden, estamos aquí para hacer luz. Pregunten por el grupo. Si hay algún tema privado que quizá usted no quiere comentar en el grupo, me puede escribir en mi WhatsApp privado. Estamos para hacer luz. Y usted pidiéndome una información a mí, usted está colaborando a que yo siga haciendo luz. ¿Entiende? Entonces yo amo esto, de verdad. Yo lo hago con mucho amor, con mucho deseo, con mucho entusiasmo, porque para eso vine. Y si estamos aquí, fue porque hicimos un acuerdo antes de venir a esta realidad, para que yo compartiera esto con ustedes. Señora, lo quiero mucho, les deseo lo mejor y vamos para encima. Que la pasen bien. Hasta la próxima.